hace años, no te sabría decir 8 o 9 años, me empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si gastritis, que si hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si estreñimiento, que si colon irritable, que si Crohn, es decir, que si disbiosis intestinales, pero me di cuenta que nadie investigaba la unión. Entonces yo decía, si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro bajo diferentes mecanismos, es decir, hay todo un tema, unos mecanismos a través de unas células dentro del, pero va a través del intestino. Es decir, el 90% de la serotonina que finalmente llega al cerebro parte del intestino. Dije, por lo tanto, esa serotonina, que es la base de la libido, que es la base de los impulsos, del estado de ánimo, de esa sensación de alegría, si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y empecé a preguntar, empecé a hablar con gente que tenía colon irritable, que tenía Crohn, que tenía todo tipo de temas intestinales, gastritis, todo lo que existe. Y yo le decía, ¿y de ánimo? Regular, regular. Y dije, bueno, pues empecemos a estudiar qué pasa aquí. Y llegué al maravilloso mundo de la microbiota, es decir, todos esos bichillos que pueblan el aparato intestinal. Y empecé a indagar. Creía que había algo, no digo que yo lo descubriera, para nada, pero yo iba leyendo, había unos tipos en un sitio que tal, pero gente muy investigadora y poco práctico. Es decir, lo que yo sabía es que había tipos en diferentes universidades del mundo investigando esto, pero no se llevaba a la práctica. Y entonces tuve la suerte que en una conferencia o en una entrevista, pero en ese momento, hace 8 años, que no sé dónde debió ser, alguien me escuchó del CSIC hablar de este tema y me llamaron y me dijeron, Marian, doctora Rojas, queremos hacer una investigación sobre el aparato intestinal y el cerebro, el eje intestino-cerebro. Lo que hace usted, y yo feliz, me mandaron una nevera, unos kits, y lo único que tenía que hacer era la investigación, bueno, mi diagnóstico ansioso-depresivo de los pacientes y pedirles un bote de heces. No lo conseguí. Nadie le da a un psiquiatra un bote de heces. No había manera de conseguirlo. Yo iba a mis pacientes y les decía, ¿quiere usted entrar en una investigación que estoy llevando a cabo sobre el eje intestino-cerebro? Me tiene que traer un botecito de heces. Y te miraban como, peor que si les dices que te den la cuenta bancaria y las claves. O sea, la gente no quería y entonces pues me costó mucho. Algunos lo consultaban a su médico digestivo y le decían, oye, mi psiquiatra me ha pedido heces. No vuelvas a ese psiquiatra. Iban al internista y tal, iban a otro psiquiatra a consultarle y decía, la psiquiatra hace cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, no lo conseguí, solo conseguí un bote de heces de una paciente que era muy fiel en ese momento a mí, que le dijo, a ver, Marian, si tú me pides esto, yo lo hago, pero claro, con un bote no hacíamos nada. Y no lo conseguí. Entonces llamé a una amiga mía médico y le dije, pídelo tú, yo hago la parte psicológica y psiquiátrica y tú, que tú eres una internista, y a raíz de ahí empezamos a ver muchísimas cosas. O sea, hemos visto, ahí entra todo el campo de la inflamación, de lo que yo he hablado muchas veces, de que el cuerpo, cuando está bajo estrés mantenido, se inflama y el cerebro también se inflama. Cuando roté en Londres, después de terminar la carrera unos meses, había un médico que me decía siempre, algún día, muy mayor, un señor muy mayor, que solo, no veía pacientes, solo investigaba, me decía, ¡ay, la inflamación! Pero ¿cómo llegaremos a trabajar la inflamación y la depresión? Y yo que lo escucho todo, yo me quedé con este hito ya, y luego... Y de repente dijimos, oye, ¿y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo? ¿Y cuáles empezaron a ser los resultados? Que el estado de ánimo mejoraba. La gente recuperaba la libido, la gente recuperaba las ganas de vivir, la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo. Pero claro, todo esto va muy lento. Para empezar, tienes que inculcar esto a los médicos, que muchas veces estamos en nuestra parcela, en nuestra microparcela. Yo que hablo con muchos médicos de muchas especialidades, me dicen, Marian, es que lo que nos pide, pues que todo esto es muy complicado. Y yo lo que pretendo es que la medicina esté mucho más unida, que la psiquiatría no esté en un departamento raro, en una planta cerrada, con un código, que seamos unos tíos raros, sino que la psiquiatría se convierta en otra especialidad donde hay una gran comunicación, donde los médicos puedan consultarnos, donde podamos... Yo llamo al neurólogo de un paciente, yo me pongo en contacto con su médico digestivo, yo llamo al reumatólogo por la artritis que tiene que le está afectando el estado de ánimo, porque intento que haya una unión. Pero bueno, es lento, va muy despacio, pero yo creo que en unos años lo iremos consiguiendo.